Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy vamos a tener un tema realmente trascendente, importante. Creo que a poco que indaguemos en el mismo, vamos a saber que muchos de los que nos están viendo sufren de este problema, o alguien de la familia o del entorno o un amigo tiene características que se pueden comparar con todo lo que va a explicar hoy nuestro invitado respecto de este tema en particular. El doctor Héctor Zavala, que es médico neurólogo y además jefe honorario de neurología del Hospital Ramos Mejía. ¿Y cuál es el tema de hoy? Migrañas. Efectivamente, un tema que realmente todo el mundo puede tener, esos famosos dolores de cabeza. Pero, ¿qué es? ¿Dolor de cabeza? Bueno, hablemos con el especialista. Gracias por venir, doctor. Gracias a usted. La otra vez estuvimos hablando en general de lo que podía significar para la gente ver al neurólogo, pero esta vez sí, este tema es muy particular, el de la migraña. Sí, realmente desde el punto de vista, como usted dijo, ¿cuántas personas tienen dolor de cabeza? Hace un par de años en Europa se hizo un estudio en un grupo muy grande de varios miles de personas, a las cuales se les preguntó, ¿el año anterior alguna vez tuvo dolor de cabeza? El 90% contestó que sí. Es decir, que el dolor de cabeza es un síntoma muy frecuente. De ahí en adelante, uno se pregunta qué tipo de dolor de cabeza. La migraña es probablemente lo que trae más a la consulta en un centro especializado en dolor de cabeza, como hay en el Hospital Ramos Mejía, a las personas, porque la migraña es un dolor de cabeza sumamente severo, acompañado de síntomas muy importantes, y que en la práctica, el día de la migraña, la persona que la está sufriendo está invalidado, o no trabaja o trabaja muy mal. Y es muy importante hacer el diagnóstico de migraña, es decir, que esta cefalea es una migraña y no otro tipo de dolor de cabeza, porque la migraña tiene un tratamiento preventivo y curativo. Usted sabe que cuando usted habla de este tema, yo me acuerdo de mi juventud, estoy hablando de mi juventud por los años cuando tenía 18, 17, 20. Y era como que me agarraba un dolor de cabeza, en la mitad de la cabeza era un dolor terrible, hasta en los ojos. Después tomé unas pastillas, no sé qué, y desapareció. Mis hijos, algunos de ellos también sufren a veces esto. No sé si es hereditario, no sé. No, usted lo dijo muy bien, porque migraña es un derivado de hemicrania, que es la mitad de la cabeza. Empieza al menos la mitad, después puede extenderse. Y lo otro que también usted dijo con mucha certeza es mis hijos, porque la migraña es familiar. Se hereda una forma diferente de funcionar de algunos neurotransmisores cerebrales, de forma tal que el migrañoso está listo para tener esa crisis de dolor de cabeza, y que la empujan diferentes cosas, que puede ser el estrés, probablemente es el más presente, pero también algunas comidas y bebidas. La mujer migrañosa en general tiene sus migrañas los días previos o durante la menstruación, es decir, que algo le empuja para que aparezca esta dolencia. Ahora cuando yo le menciono mi edad, la pregunta obligada es, ¿hay edades para la migraña? Sí, por supuesto. Yo no quiero ser descortés con usted, pero como compartimos más o menos el grupo etario, yo también fui migrañoso. Y hace un tiempo a mi mujer, que es médica, le dije, ¿vos sabes, mi amor, los años que hace que no tengo migraña? Y ella, con una sonrisa muy especial, me dijo, ¿y vos te acuerdas los años que hace que cumpliste 50? Porque la migraña aparece en la adolescencia, tiene su mayor eclosión entre los 20 y 40, empieza a irse y con mucha frecuencia se va después de los 50. ¿Y esto qué implica? Implica un impacto socioeconómico de la migraña, porque la edad más productiva de la mayor parte de la gente está entre los 20 y 40 años, y es cuando más lo acosa la migraña,
y puede llegar a tener 2 o 3 días por mes de ausencia laboral o de mal función en su actividad por esta, es decir, que esta entidad tiene un impacto que, como los americanos son muy pragmáticos, la han traducido en dólares. Ajá. ¿Cuánto vale la migraña? La migraña tiene un serio impacto socioeconómico porque vale en estudios que se hace la persona que está afectada, en medicamentos que toma, en días que no trabaja o trabaja mal, y eso ellos lo traducen en tantos millones de dólares para el Estado y para los grupos humanos que están afectados. Y socio, aparte de económico, porque con mucha frecuencia el migrañoso empieza a prohibirse participar en actividades sociales o de otro índole por miedo a que le venga la migraña en ese momento. Ahora, doctor, una pregunta que tiene que ver con las consecuencias o emergentes de estos dolores de migrañas con la parte psicológica del individuo. ¿Cómo reacciona uno frente a todo esto? Bueno, sí, hay muchos estudios. Ahora está haciendo en los Ramos Mejía un estudio en el que participan los médicos jóvenes, que es el impacto psicológico de la migraña, y están estudiando que con mucha frecuencia el migrañoso comparte otras situaciones, que eso los médicos les llamamos comorbilidad, que son alteraciones del ánimo. Es decir, tiene la migraña y además con mucha frecuencia tiene depresión, ansiedad, angustia, y cuando un migrañoso tiene el dolor de cabeza y las alteraciones del ánimo, hay que tratar las dos juntas, porque si no, no se va a tener éxito en el tratamiento si le trato el dolor de cabeza y me olvido de la depresión, o si trato la depresión y me olvido del dolor de cabeza. Yo le voy a proponer entonces que hagamos un pequeño alto, vamos a hacer una pausa y después continuamos con el tema, porque realmente ahora vamos a meternos dentro del tratamiento. Ya volvemos. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. ¡Cuidado con el árbol! ¿Qué haces? Pones mi vida en peligro. ¿Solo te regresaba el favor? Defiende tus derechos. Apoya ambientes libres de humo de tabaco. Estamos con el doctor Zavala acá en Diagnóstico y Debate. El doctor Zavala es médico neurólogo y estamos hablando sobre el tema de la migraña. Realmente un mal que puede ser de los llamados habituales, comunes a lo mejor, en un segmento determinado de la sociedad, que el doctor lo marcó entre los 20 y los 40 años. Y entonces estuvimos hablando de las connotaciones también psicológicas de todo este espectro de la migraña. Y entonces también me pregunto, doctor, ¿cómo viene la migraña fundamentalmente? Porque estuvimos hablando de estrés, estuvimos hablando en la mujer previo a su periodo menstrual, pero ¿existen algunas otras connotaciones que pueden traer aparejada la migraña? Yo creo que la pregunta suya es muy interesante, porque cuando usted me dice cómo viene la migraña, estamos entrando en un área que yo diría cómo se diagnostica la migraña, porque es inútil decir cómo se trata si yo no tengo un diagnóstico de certeza, porque detrás de un dolor de cabeza muy severo puede haber un tumor cerebral o un aneurisma, puede haber otras cosas. Es decir, primero tengo que tener certeza de que lo que tiene esta persona que viene por dolor es una migraña. ¿Y cuáles son los parámetros para tener esa certeza? En primer lugar, la historia clínica, es decir, el interrogatorio sabiendo qué estoy buscando, cómo viene el dolor, cuándo se presenta, qué familiares tienen este dolor, de qué se acompaña este dolor. Usted dijo hace rato, el dolor es la mitad de la cabeza. Sí, la migraña en general empieza en un área que suele ser la mitad,
en forma paulatina, a veces rápidamente se instala un severo dolor y casi siempre se acompaña de otras cosas, como es alteraciones visuales, náuseas, vómito, y puede haber muchas cosas más. Al decir alteraciones visuales estoy tocando el aura migrañosa, que es poco frecuente, pero es muy impactante, que es una alteración visual en la cual el paciente empieza a tener luces o visión borrosa que pueden durar minutos, a veces más, y después viene la migraña. Y cuando pasa la primera vez, se asusta mucho esa persona. ¿Con qué hago el diagnóstico? Bueno, todos los métodos habituales con que el paciente viene a la consulta al gabinete de cefaleas no sirven, porque hay una sola cosa que sirve, que es la imagen, tomografía o resonancia. Yo tengo la historia clínica, el examen neurológico que tiene que ser normal, porque si el migrañoso yo lo pongo así, se le cae un brazo, eso no es una migraña, debe ser algo que está lesionando acá su área motora. Anamnesis, examen y una imagen, tomografía y si es posible resonancia, y con eso descarto que haya otra cosa estructural detrás de este dolor de cabeza. Y después reciben el tratamiento. Le voy a hacer una... A ver, yo le hago preguntas como si fuera de la calle, cualquier persona que le hace consulta. Y a propósito, porque me ha ocurrido cerca, que con respecto a mi hija, que esto de los dolores de cabeza le derivó en un glaucoma agudo. Entonces, la pregunta ya está superado, pero el problema es las derivaciones, como si no se llega a un buen diagnóstico, evidentemente hay confusión en lo que puede resultar. Sí, hay confusión y puede haber algunas situaciones muy especiales, como es el mal uso de fármacos, sobre todo acá que se venden fármacos a veces sin una indicación médica. En nuestro medio hay una situación muy típica, que es el uso de fármacos de tipo ergóticos, que son muy antiguos, tienen ya 100 años en uso médico y que tienen efectos colaterales muy severos, pero son baratos y de fácil acceso. Están prohibidos en Europa y en casi todos los estados americanos, pero acá se siguen usando. ¿Y qué produce el fármaco? Bueno, no es tan malo, alivia, pero produce hábito, es un alcaloide y tiene efectos colaterales a veces muy severos, es un vasoconstrictor importante, entonces altera la irrigación cerebral y cardíaca. Y si uno lo usa mucho, produce una cefalea crónica diaria, que ese es otro tema bastante serio. Entonces, llegar al diagnóstico de la migraña. Y si la migraña es más de 3 veces por mes, merece dar un tratamiento preventivo. Es decir, le doy todos los días algo para evitar que aparezca. Si es menos de 3 o 4 veces por mes, le doy un tratamiento para el día del dolor. Y hace más de 15 años que hay medicaciones nuevas, que son los triptanes, que hay 7 u 8, en la Argentina hay 3 en venta, que son excelentes y tienen un solo problema, que son caros. Pero tienen un buen efecto y pocos efectos colaterales. Evidentemente, entonces, la migraña se puede tratar y se puede llegar a curar por el uso de farmacología o por el transcurso del tiempo. Ese es todo un enfoque. Yo a mis pacientes les digo, la migraña es una enfermedad crónica. Y si recuerdo enfermedades crónicas, me acuerdo de diabetes, hipertensión, reumatismo, migraña. Y de las 3 primeras son severas, pueden provocar la muerte, porque un diabético en un coma se puede morir, un hipertenso puede provocar un stroke y tener serios problemas o morirse, y con los años empeoran. En cambio, la migraña, nadie se muere, si bien el día de la migraña se siente en forma miserable, y con los años se va. Y usted dijo, ¿se va? Sí, se va, pero claro, es diferente que yo transcurra ese periodo de los 20 a los 50 con crisis que me dejan acostado, vomitando, a que yo tenga una medicación, que mi crisis sea poco frecuente, responda rápido a una medicación y en 1 hora esté de nuevo en funciones. Correcto. Creo que son 2. Ahora, si la pregunta es, ¿hay una pastillita que yo le dé y usted nunca más tenga migraña? No, no la hay. Sería muy bueno, pero no la hay. Quizá algún día la haya. Claro, sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Yo diría, ¿cuáles son las consecuencias más graves que puede aparejar la migraña?
Bueno, si es nada más que migraña, la consecuencia más grave es lo que dijimos recién, las consecuencias de negación de participación social o profesional. Yo he tenido colegas que no aceptan participar en un congreso por miedo a que les venga la migraña a una hora determinada, o señoras que dejan de tener sus relaciones sociales, ir a fiestas por temor de la migraña. Pero no hay alteraciones severas por la migraña en sí. Ahora, yo voy a proponerle un nuevo corte y después sí vamos a entrar en el último bloque tratando de desentrañar algunos aspectos que tienen que ver con estas dolencias. Muy bien. Ya volvemos. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí trabajando. ¿Y tú? Bueno, ya ves, lo mismo de siempre. Defiende tus derechos. El humo de tabaco de los demás mata. Les estaba mencionando durante el transcurso de este programa que estamos hablando con el doctor Zavala, un especialista, médico neurólogo, especialista en migrañas, jefe honorario de neurología del Hospital Ramos Mejía. Y aquí en Diagnóstico y Debate necesitamos abordar temas que efectivamente hacen a la salud, pero tratamos de ver el otro lado de la cosa, o sea, ver cómo podemos paliar esto, cómo podemos equilibrar, cómo podemos atemperar o cómo podemos prevenir fundamentalmente esto que tiene que ver con ciertas dolencias que por ser comunes a lo mejor pueden tener tratamientos también específicamente claros como para atenuar los efectos. Si bien no curar, como bien dijo el doctor Zavala, pero sí por lo menos atenuarlos, ¿no? Este es el esquema. ¿Cómo es la situación en general? Nuestro país, o sea, ¿hay un censo, hay un número, una estadística de esta dolencia? No hay una estadística tan buena como hay, por ejemplo, en Dinamarca, en Suecia, pero hace 2 años el grupo de trabajo en dolor de cabeza de la Sociedad Neurológica Argentina, que somos unos 30 neurólogos especializados en dolor de cabeza, hicimos en todo el país una encuesta que todavía no la hemos publicado, pero que en líneas generales coincide con los datos epidemiológicos europeos y americanos, lo cual no es de extrañar porque nuestra población, excepto algunos sectores como el noroeste, es una población bastante europea. Entonces, bueno, en todo el mundo los que tienen menos migrañas son algunos sectores de África y algunos sectores de Asia. Pero en Europa, en Estados Unidos y en el resto de América, donde se han hecho buenas encuestas, como es Brasil, Chile, Uruguay, coinciden. Es decir, ¿coinciden en qué forma? La migraña es una enfermedad que aparece más o menos en el 15% de la población general, lo cual es una cantidad importante, claro, ¿no? que sí. De ese 15 hay un 17% más o menos de mujeres y un poco menos de hombres. En algunas encuestas dicen 14% de mujeres y 6% de hombres. Eso es variable según el grupo etario, con la edad va variando. Pero al hablar de que predominen las mujeres, estoy tocando otro tema, que es en qué momento predominan las mujeres. Casi todas las mujeres con migraña tienen la migraña los días premenstruales. Tan es así que se ha descrito una migraña menstrual, ¿no? Y tiene que ver con una baja brusca de su nivel hormonal que provoca la aparición de la migraña. Y por otro lado, por suerte, es muy difícil que una mujer con migraña la padezca durante el embarazo,
porque sus niveles hormonales son estables y porque durante el embarazo el organismo femenino segrega una sustancia que es las endorfinas, que la protegen del dolor y que le ayudan a que su parto sea más sobrellevadero, ¿no? Entonces eso también sirve para la migraña, lo cual digo que es una suerte porque uno no la podría medicar. Durante el embarazo la idea es no dar nada que no sea realmente imprescindible. Entonces todo lo que son fármacos antimigrañosos, prescindo de ello, le puedo dar sugerencias como que repose en la oscuridad, que esté sin ruido, tranquila, con frío, y si la cosa es muy severa, bueno, lo único que puedo usar es lo mismo que uso con un nene, es decir, el paracetamol, esas cosas que no son muy incisivas en dolores, pero que ayudan un poco. La pregunta que tengo que hacerle tiene que ver un poco con la evolución de la sociedad, o sea, ¿cómo ha evolucionado este tema de la migraña? Porque usted mencionó, en algún momento mencionó el estrés, en algún momento mencionó todo esto de la vida cotidiana, el trabajo o como consecuencia del trabajo. La sociedad ha evolucionado de una manera donde el ritmo de vida a uno lo hacen entrar en este otro tipo de problemas de carácter psicológico, como puede ser las consecuencias por el estrés, etc. ¿Ha recrudecido en el tiempo la migraña como consecuencia de todo esto? Esta es una cosa muy interesante, casi antropológica, porque uno no podría establecer con certeza. Yo creo que la migraña, un colega cordobés, que es el profesor de neurología en la Universidad de Córdoba, un día me dijo, la migraña es una ventaja evolutiva, porque hace 100.000 años, cuando los primeros hombres emigraban en pequeños grupos de 20 o 30, llevar 1 o 2 migrañosos en el grupo era una ventaja, porque el migrañoso es muy sensible, el cerebro del migrañoso funciona diferente, ni mejor ni peor, es diferente. Entonces percibe el humo, el calor, el olor del depredador, de las fieras, los percibe antes que los demás. Yo tengo pacientes migrañosos que si están limpiando la casa con sustancias con olores, se escapan porque les provoca la migraña. Y volviendo a su pregunta, fíjese que el mejor escrito donde se describe una migraña casi igual como uno la conoce, se hizo en los anales sumerios. Hace 6.000 años, 4.000 años antes de Cristo, los anales sumerios, que hasta hace poco se pensaba que era la primera escritura, antes no había historia, había prehistoria. En los anales sumerios se describe casi con exactitud una crisis de migraña. ¿Cuál era la diferencia con el concepto actual? La fisiopatogenia. Nosotros pensamos la migraña es por una alteración de los neurotransmisores heredada. Y ellos decían la migraña es un castigo de los dioses. Para librarse de la migraña hay que hacer ofrendas a los dioses. Yo le digo, para librarse de la migraña tengo que hacer un diagnóstico y un tratamiento. Pues yo le diga, para terminar, doctor, y para dar un concepto ya realmente claro, adecuado a lo que es la migraña, ¿cuáles son las prebendas o qué aconsejaría usted a la gente que tiene estos dolores de cabeza, que no saben que es una migraña y que dice, bueno, es un dolor de cabeza, me tomo un analgésico nada más y chao y se va? O me pongo un pañito de agua fría. Sí, ¿por qué no? ¿Se acuerdan? Claro. Entonces con eso se me va. Esa cámara está a su disposición. Bueno, yo creo que lo ideal es consultar con un especialista en dolor de cabeza, que los hay. Dentro de los neurólogos, ya les digo, tenemos un grupo de neurólogos especializados en dolor de cabeza. Y hay centros especializados en atención de dolor de cabeza, tanto públicos como privados. Pero seguramente que un clínico con buenos conocimientos la va a diagnosticar y tratar bien. Lo que usted dijo, bueno, sí, el frío alivia y la compresión también, porque durante la migraña el migrañoso se toca y aquí está latiendo. Entonces, si lo aprieto, y si lo aprieto con un pañito y me pongo frío,
me alivio. Y muchos de los productos que hay para alivios actúan en algún momento sobre esa arteria dilatada para que se alivie. O sea que las cosas antiguas como son las papas o Sí. o el pañito frío no está tan mal. Así que bueno, doctor, yo realmente le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido. Creo que hemos dado un panorama realmente muy amplio y generoso respecto de lo que es este tipo de dolencia. Espero que la gente sepa cómo manejarse. Así que hasta cualquier momento, Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Y a ustedes nada más, el próximo jueves a partir de las 17:30 volveremos a estar con otro programa de estas características, diagnóstico y debate. Hasta ese momento y muchísimas gracias. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. ¡Cuidado con el árbol! ¿Qué haces? Pones mi vida en peligro. Solo te regresaba el favor. Defiende tus derechos. Apoya ambientes libres de humo de tabaco.